El Señor es mi pastor, nada me faltará. Dígalo creyendo, nada me faltará, nada me faltará. Confiésalo en esta hora, nada me faltará. Decláralo con fe, nada me faltará. Lo creemos, Señor, nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará. Nada nos falta, Señor. Nada nos falta, Señor. Si tú eres nuestro pastor, ¿qué nos faltará? Nada nos falta, Señor. Gracias, Señor. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Así comienza el precioso salmo que casi todos nos sabemos de memoria, que lo escuchamos y que casi todas las personas, aún sin ser cristianas, aún muchas veces sin ni siquiera leer la palabra, lo tienen abierto en una Biblia en su casa o lo tienen en un cuadro y dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y esa palabra nada me faltará, que aquí la vemos como en un futuro, como nada me faltará. No quiere decir que es que ahorita nos está faltando algo y nunca nada nos faltará en un futuro. No, porque esto es un futuro, pero es un futuro continuo. Es algo que pasa todos los días, que nosotros nos invita el salmista David en nuestro día a día a tener la confianza de que cuando despertamos nuestros ojos, nada nos va a faltar. Y dice la palabra que cuando fue el Señor, el profeta Samuel, a buscar y ungir un rey, dice la palabra que Isaí, el padre de David, le mostraba todos sus hijos, los más grandes, los más apuestos, los más fornidos, los de mejor parecido. Pero el Señor le decía: ninguno de estos es. Y dice: yo tengo un hijo que está por allá cuidando las ovejas de mi padre, cuidando las ovejas, pero es el más pequeño de todos. No solamente era el más pequeño de estatura, sino que era el más pequeño porque lo veían por encima del hombro. Lo que no sabía Isaí y lo que no sabía sus hermanos, que mientras David cuidaba sus ovejas, no solo estaba haciendo un trabajo, sino que se estaba preparando para algo. Dios lo estaba preparando, Dios lo estaba llevando un camino, estaba enseñando algo. Y muchas veces nosotros, en lugares donde Dios nos pone, muchas veces pensamos o creemos que es un lugar de poca honra o un lugar menor. Muchas veces decimos: Señor, ¿hasta cuándo voy a seguir en este lugar? ¿O voy a seguir haciendo esto? Ya quiero algo mejor. Y ciertamente Dios quiere cosas mejores para nosotros. La palabra de Dios nos enseña como Él nos dice: si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. Pero el camino no se trata de estar en ese lugar pensando cuándo voy a llegar a ese lugar mejor, sino de disfrutar ese momento y de sacar las herramientas que Dios nos quiere dar en ese momento para un futuro. Porque por donde Dios nos está pasando es un lugar que nos va a servir a nosotros en un futuro para aplicar en nuestras vidas, para usar esas herramientas. Y David se estaba en ese momento, en ese tiempo, David se estaba formando como un pastor, no solamente de ovejas, sino que en un tiempo iba a ser el gran pastor de Israel, iba a ser el rey de Israel. Y en ese tiempo dice la palabra, nos enseña cuando leemos la historia de David, que él daba la vida por sus ovejas. Dice que cuando venía un león o un oso a atacar a las ovejas, él siempre tenía su onda y tenía piedras con que espantaba esas ovejas, esos leones, esos osos que querían venir a devorar a sus ovejas. Y más adelante Jesucristo dirá: yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas. El rey David desde el principio nos va mostrando
le fue mostrando al pueblo de Israel un poquito de lo que sería el Señor Jesucristo, un poquito de lo que sería Cristo, porque David viene siendo un tipo de Cristo, viene siendo, en la Biblia podemos ver muchas personas que cuando la comparamos con Jesucristo decimos, pero esta persona tiene tantas cosas parecidas a Jesucristo. Pareciera que fuera Jesucristo, pero con otro nombre. Pareciera que fuera Jesucristo, pero con otra descripción. Y realmente David era un tipo de Jesucristo. Era un hombre que Dios puso en ese tiempo para mostrar las cualidades que podría tener Cristo. Era un hombre vestido de la presencia de Cristo, como lo hablaba el pastor el domingo pasado, vestido de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Decía el pastor, vestirse de la presencia del Señor Jesucristo es tener las cualidades que tenía Jesús cuando caminó sobre esta tierra. Y decía, las cualidades eran amor, humildad, mansedumbre, fe, amistad, templanza. Y estas cualidades las tenía David. Si usted puede estudiar la vida de David, ver todas estas cualidades en él. Él tenía mucha humildad, él tenía mucha templanza, él tenía mucho amor. Y así hay muchos otros hombres de Dios, profetas de Dios, tipos de Cristo, como por ejemplo lo puede ser José, que pasaron cosas como las que pasó Jesucristo, porque José fue encerrado en la cárcel, y eso es tipo de la muerte de Cristo, y luego salió de la cárcel a reinar, y es tipo de la resurrección de Cristo. Y así nosotros podemos ver, lo único en lo que no se va a parecer David, José, Daniel o cualquier otro hombre de Dios que podamos ver que sea tipo de Cristo, es que no pecaron como nuestro Señor Jesucristo, porque David y todos esos hombres pecaron, erraron una y otra vez, mostrando a nosotros de que ninguno es perfecto, ninguno somos perfectos, pero aún así Dios nos usa, tal y como tú y como yo somos, nos usa a Dios, porque Él es nuestro pastor y nada nos falta. Y cuando nosotros tenemos un pastor, cuando una oveja tiene un pastor, cuando un rebaño tiene un pastor, dice la palabra de Dios, lo dice el mismo Jesús, que Él deja las 99 por buscar a aquella que se perdió. Y ahí se habla del tema de la salvación. Yo digo, si Jesús está diciendo que Él tiene un rebaño de 100 ovejas, Él lo está diciendo, literalmente lo está escrito, que Él dejaría las 99 por ir a buscar a esa que se perdió. Entonces yo digo, ¿cómo, si Jesucristo está dispuesto a hacer eso, cómo se puede perder una salvación? Cuando tú entras a un rebaño y cuando tú decides salirte, Él va a dejar esas 99 por buscarte y no se va a quedar tranquilo hasta que no te encuentres. Y la palabra dice, ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde? Si me escondiera, donde tú te escondas, el Espíritu de Dios te va a encontrar. Y no solo eso dice, sino dice, estas ovejas que me dio mi Padre, nadie me las arrebatará de mi mano. Y puedo seguir diciendo una y otra palabra donde nos habla de que la salvación está allí y que por más que uno nos vamos, Jesucristo nos va a ir a buscar, Jesucristo nos va a encontrar. Que la salvación es perfecta y acto hecho por Cristo y no depende de nosotros, depende de Él. Y dice que cuando fueron a buscar a David y lo mostraron frente a Samuel, entonces allí Samuel supo, porque Dios le dijo que ese era el que iba a ungir como rey. Era un hombre que cuidaba sus ovejas. Entonces, si David, siendo pastor, sabía todo lo que él hacía por sus ovejas, y él escribe este salmo donde dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Él sabía que a sus ovejas no le iba a faltar nada, que a sus ovejas no le iba a faltar cuidado, que a sus ovejas no le iba a faltar protección, que a sus ovejas no le iba a faltar nada, que si una oveja estaba herida, Él la iba a sanar, que si una oveja estaba sedienta, Él le iba a dar agua, que si una oveja estaba hambrienta, Él le iba a dar comida, que si una oveja se iba, Él la iba a buscar, que si una oveja era atacada, Él la iba a defender. Él era un buen pastor. Y Él dijo, y Él dándose cuenta de eso en su vida como un rey, porque este salmo no lo escribe en ese tiempo cuando Él estaba, lo escribe cuando ya David era un rey, un salmista, pero ese salmo se venía escribiendo en su vida. Ese salmo, cuando Él estaba allí, Él se daba cuenta, ciertamente yo soy como una oveja. El decir el Señor es mi pastor, es decir, ciertamente yo soy como una ovejita en tus manos.